Saludos y bendiciones, apreciados hermanos. Esperamos que se encuentren bien en los lugares donde se encuentran y a nuestros amigos también los estamos saludando, a la familia Miranda en Costa Rica, a todos nuestros hermanos en los diferentes países que nos escuchan, en las diferentes partes de Colombia. Hoy vamos a reiniciar con nuestros temas sobre el sellamiento y los 144.000 sellados. Vamos a colocarnos de rodillas para orar. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para esta hora, para que podamos continuar nosotros empapándonos sobre este asunto de los 144.000 sellados y los sellados. Vamos a orar. Bendito Dios, soberano creador del cielo y de la tierra, damos honor y gratitud a ti, Señor, suplicando primeramente el perdón de nuestros pecados. Nos hemos arrodillado, Señor, solamente porque tú lo has permitido, pues nos has conservado la vida, nos has dado, Señor, tu cuidado y protección. Hasta aquí nos has acompañado, Señor, por eso te adoramos, agradecemos por el don de la vida y la salud, por las bendiciones recibidas y por ese privilegio, Señor, que nos das de reunirnos para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque haces posible la transmisión a través de este medio y suplicamos, Señor, que donde quiera que se escuche este estudio, las personas lo puedan entender poco a poco, que podamos, Señor, desarrollar un espíritu de amor por la verdad, por la investigación de las Escrituras y así poder comprender, Señor, tu voluntad. Gracias, Padre mío, por darnos el privilegio de trabajar en tu viña, así sea para desarrollar el trabajo más humilde y sencillo. Pido humildemente, Señor, la presencia de su Divino Espíritu Santo en medio nuestro, con nuestros hermanos, nuestros amigos y todas aquellas personas que están escuchando y siguiendo la hilación de estos temas sobre el sellamiento y los 144.000 sellados. Oramos, Señor, para que la luz de la verdad sea resaltada, para que podamos, Señor, tener la sabiduría, la humildad necesaria para poder explicar y entender. Y oramos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en sus respectivos lugares y que se han congregado hasta ahora o han llegado a buscar la manera de estudiar esta palabra. Muchas gracias, Señor, por ayudarnos y estar en medio nuestro como tú lo has prometido. Lo hacemos, Señor, en la justicia de Cristo, por sus méritos, por la intercesión que él hace. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, apreciados hermanos, como ya es habitual, le damos la honra y la gloria a Dios por permitirnos reiniciar los estudios en esta hora. Hemos de ir, mis amados hermanos, a revisar, eh, a revisar un material que venimos estudiando que tiene que ver con el sellamiento y los 144.000 sellados. Es muy interesante ponernos a revisar, a empaparnos acerca de este tema, ¿cierto? Porque la verdad, hermanos, hay mucho, muchísimo que decir, mucho que leer, mucho que explicar, que preguntar, que comprender. Y por eso, como ha sido habitual,
a la hora de desarrollar este tema, lo que hemos hecho es sencillamente empezar a leer un fundamento bíblico, el fundamento del espíritu de profecía y también el fundamento que algunos de nuestros pioneros pudieron escribir al respecto. Eh, es muy importante, hermanos, que nosotros sepamos que estamos prácticamente haciendo una revisión muy general y empapándonos, ¿cierto?, acerca de este tema tan interesante. Hemos visto muchos asuntos que tienen que ver con el sellamiento. Hay muchas preguntas que planteamos al inicio para resolverlas. Y entre esas preguntas o entre esas situaciones, dijimos que allá en Apocalipsis capítulo 7, donde se menciona por primera vez a los 144.000 sellados, allá en Apocalipsis 7, del 1 al 7, allá se empieza diciendo que después de estas cosas, Juan vio cuatro ángeles que estaban en pie sobre las cuatro esquinas de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Juan es muy claro cuando dice después de estas cosas. Y después de esas cosas, después de que pasen estas cosas, él dice, dice en el versículo 2, vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo. Entonces aquí hay dos elementos bien importantes. Primero, Juan menciona que después de ciertas cosas que iban a suceder, él iba a ver a otro ángel, a un ángel que en un estudio más profundo y más detallado nos vamos a dar cuenta que es el mismo ángel del mensaje del tercer ángel. A este mismo ángel que había salido para dar el mensaje del tercer ángel, Juan lo ve, ¿sí?, con el sello del Dios vivo. Lo ve, que salía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo. Y obviamente, si tiene el sello del Dios vivo es porque va a efectuar una labor de sellamiento. Entonces aquí lo importante es, o sea, dentro de tantas cosas importantes, es importante determinar que después de estas cosas, después de que pasen estas cosas, después de que terminen de pasar estas cosas, él, esas cosas que él ya ha mencionado en el capítulo 6, cuando se abre el sexto sello, él va a dar básicamente el tiempo del inicio del sellamiento. Entonces, ¿cuáles son estas cosas? Aquí, hermanos, volvemos a recordar que después de estas cosas que menciona Apocalipsis 7 en el versículo 1, se refiere a lo que dice, hermanos, lo que dice Apocalipsis capítulo 6, ¿cierto? Donde leíamos aquí los versículos 1, 12 y 13. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes diciendo como con una voz de trueno, ven y ve. El versículo 12 dice, esta parte del versículo 12 es la parte final de Apocalipsis 6, donde van a suceder esas cosas, donde se van a mencionar esas cosas que van a suceder, que en Apocalipsis 7 Juan dice, después de estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Y miré cuando él abrió el sexto sello y aquí fue hecho un gran terremoto. Esa es una de esas cosas.
Y el sol fue hecho negro como cilicio de pelo, o sí, como cilicio de pelo, y la luna fue hecha como sangre. Esa es la segunda de esas cosas. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Esa es la tercera de esas cosas que Juan en el capítulo 7 menciona en el versículo 1 y después de estas cosas. Entonces, ¿cuáles son esas cosas? O después de estas cosas, ¿qué significa? En la referencia de Apocalipsis 6 del 12 al 14 y Apocalipsis 7:1. Esas cosas son, primero, el gran terremoto de Lisboa, que sucedió el 1 de noviembre de 1755. La segunda cosa es que el sol se puso negro como saco de silicio y la luna se puso toda como sangre. Y eso en la historia está registrado el 19 de mayo de 1780. Y la tercera de estas cosas es que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, lo cual se sucedió el 13 de noviembre de 1833. Entonces, después de 1833 se debía iniciar, era la última señal para que después de 1833 se inicie lo que Juan ve a este ángel con el sello de Dios para sellar a los hijos de Dios, ¿cierto? Por eso dice acá en el Apocalipsis 7, y después de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban de pie sobre las esquinas de la tierra, las cuatro esquinas de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. ¿Sí? Después de estas cosas, después de estas tres cosas que acabamos de mencionar, cuya última cosa sucedió la caída de las estrellas en 1833. Después de 1833, quizá debía pasar un tiempo corto para iniciar lo que el versículo 2 dice, y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo, la obra del sellamiento, que en nuestros pioneros y en la profeta de Dios coincidieron con fijar la fecha de el fin, el tiempo del fin de los 2300 días de Daniel 8:14 como el inicio del sellamiento, el proceso del sellamiento, y que ese proceso del sellamiento que inició en 1844 se ha venido desarrollando desde esa época durante los años y terminará con el sellamiento de la última generación que va a vivir antes de que se cierre la gracia. Y a esa última generación, a esos últimos fieles de Dios que van a ser sellados, se les llama el grupo de los 144,000. Por eso dice, y clamó con gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, este ángel, no hagáis daño a la tierra ni a la mar. Les dice este ángel a los otros cuatro ángeles que están en los cuatro extremos de la tierra. No hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Qué interesante, hermanos. Esos últimos sellados, ¿sí? Van a recibir el sello también en su frente. Y la frente, recuerden que está simbolizando la voluntad, la decisión. Las personas que van a ser selladas en toda época, que han sido selladas, algunos ya han muerto sellados, hay otros que están vivos y van a morir sellados, pero habrá otro grupo especial que se le llama el grupo de los 144,000, que van a ser sellados como el último grupo, la última generación de fieles, una generación especial de fieles. Ellos también van a ser sellados en su frente. Significa que esos fieles van a estar vivos, porque nadie puede ser sellado en contra de su decisión, en contra de su voluntad, ¿sí? Por eso dice,
No hagáis daño a los que han recibido la marca de la bestia hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. A esta generación, a este grupo especial, se le llama también los siervos de nuestro Dios. Hermanos, en esta noche vamos a continuar alrededor de estos textos, comentando, leyendo, empapándonos más, cada vez más, hasta que de verdad hayamos entrado en un contexto donde ya podamos realmente estudiar a más detalle el asunto de del sellamiento y de los 144.000 sellados. Hay algo interesante acá en Apocalipsis 7:4, donde Juan escribe y dice, y oí el número de los sellados. Recuerden que el que está escribiendo Apocalipsis es Juan, ¿cierto? Inspirado por el Espíritu Santo, y él dice que él oyó el número, que oyó un número de los sellados. Oí el número de los sellados, ¿sí? Juan no miró el número, Juan escuchó el número. ¿Pero qué escuchó? Un número, y no era un número desconocido. No era un número simbólico, ni indeterminado, ni indefinido. Él lo dice así: oí el número de los sellados. Y ahora va a dar ese número: 144.000 sellados. ¿Y de dónde van a salir esos 144.000 sellados? De todas las tribus de los hijos de Israel. O sea, de cada tribu, comienza a mencionar allí, de cada tribu, 12.000 sellados. Mire que el 12.000 también es un número literal allí, es un número definido, así como lo es el 144.000. 12.000, 12.000, 12.000 de Judá, 12.000 de Rubén, 12.000 de Gad, 12.000 de Aser, y así sucesivamente, ¿sí? 12.000 de cada tribu, 12.000 sellados. Él escucha el número, pero es un número determinado, es un número definido. Vamos a seguir, hermanos. Dijimos que después de estas cosas significa esto. Y después de estas cosas que él miró, miró al ángel que iba a proceder a sellar a ese grupo especial que se le llama los 144.000. Muy bien. Eh, Volveremos a la cita de Apocalipsis 14 para dar otras características más específicas sobre los 144.000. Voy a adelantarme un poco porque esto es básicamente un recuento de lo que empezamos nosotros a estudiar y a leer sobre el asunto de los 144.000 sellados y los sellados. Dijimos que en 1850 la profeta da testimonio de que ya estaba el sellamiento, que la hermana Hastings había muerto sellada. En 1851 también se volvió a dar la evidencia y el testimonio de la profeta de que en ese tiempo ya estaba aconteciendo el sellamiento, ¿sí? Y ella dio un indicio de que el juicio de los vivos estaba por comenzar en 1899. Esto mencionamos también de que ella en 1899, ya casi en 1900, escribió por el Espíritu Santo que algunos vivos, algunas personas vivas, ya ancianas, iban a morir, pero que ya estaban selladas, ¿sí? Que el sello de Dios estaba sobre ellos y que ellos iban a resucitar porque iban a morir sellados. Dijimos también que cuando se dé el fuerte clamor, miles se iban a convertir, miles, muchas personas se iban a convertir. Recuerden que el fuerte clamor se da en una época especial, ¿sí? Se da en una época eh, especial porque el fuerte clamor es el resultado de que los hijos de Dios recibimos la lluvia tardía.
Entonces, como resultado de la lluvia tardía, eh, damos el fuerte clamor amonestando contra la bestia, su marca, la imagen de la bestia, su número, y eso va a desencadenar un pequeño tiempo de angustia. Pero ese fuerte clamor es previo al cierre del tiempo de gracia. Inmediatamente antes de que se cierre la gracia, hermanos, miles se van a convertir. Y de entre esos miles que se van a convertir, habrá un pueblo especial que se va a juntar con los que quizás venimos desde tiempo atrás y por la gracia de Dios, si es su voluntad, viviremos. Y de esa última generación de fieles, hermanos, el Señor va a permitir que entre esos miles que se conviertan inmediatamente antes del cierre de la gracia, el Señor va a establecer juntamente con los que predicamos el fuerte clamor, juntamente establecerá su grupo especial de los 144,000, que una vez se cierre la gracia, seguirán viviendo y pasarán por la experiencia y el triunfo de los 144,000. Eso lo leímos con fundamento. Miles se convertirán, ¿cierto? Más de 1,000 personas se convertirán en un solo día y muchos de ellos, hermanos, muchos de ellos formarán parte de esos fieles hijos de Dios que vivirán inmediatamente antes del cierre de la gracia, que abrazarán el mensaje, serán sellados con el sello de Dios, que van a requerir o cumplir con las características que da ese grupo especial de los 144,000 y formarán parte de ese grupo especial que tendrá o vivirá prácticamente esa experiencia tan bonita de los 144,000. Hay una cita que leímos, hermanos, eh, una cita que leímos que está en el tercer tomo de Mensajes Selectos, donde dice que muchos que se convenzan de la verdad se pasarán al lado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Y si se pasan del lado del pueblo que guardan los mandamientos de Dios es porque van a ser sellados como resultado del fuerte clamor inmediatamente antes de que se cierre la gracia. Y aquí hay algo especial, hermanos. Aquí dice, cuando esta gran obra se lleve a cabo en la batalla, antes del conflicto final, muchos serán encarcelados, muchos para salvar sus vidas huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas y muchos, allí no, y muchos serán mártires. Hermanos, yo quisiera que ojalá dijera la cita, y algunos poquitos serán mártires, o algunos pocos serán mártires, pero la cita no dice así. La cita dice, y muchos serán mártires. Y cuando dice que van a ser mártires, significa que van a morir por la causa de Cristo. Y allí lo dice, y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. Pero no hay de qué temer, mis amados hermanos, porque no seréis tentados más de lo que podáis soportar. Jesús soportó todo esto y mucho más. Pero no debemos descartar, hermanos, que el Señor a algunos les va a permitir el martirio porque quizás han desarrollado el don del martirio, así como Juan el Bautista, como Esteban, como los profetas, ¿cierto? Que murieron apedreados, aserrados, algunos reformadores murieron así. Les va a permitir el Señor y para la gloria de Dios, muchos sellarán o sellaremos nuestras vidas con la muerte por causa de Cristo. Sabemos que eso será un honor, morir por la causa de Cristo. Y a muchos el Señor les va a permitir también
quizás sin ser mártires, les va a permitir descansar en el sueño de la muerte, porque quizás no van a estar preparados para la hora de prueba que va a venir. Y hermanos, el Señor va a permitir el descanso en el sueño de la muerte de muchas personas para asegurarles la salvación, que de otra manera quizás estaría en riesgo por la hora de prueba tan difícil que ha de venir sobre esta tierra. Me voy a adelantar un poquito, hermanos, para decir que durante la ley dominical, cuando esté en ejercicio la ley dominical, cuando esté en vigencia ya, recuerden que ese tiempo está muy próximo, muy próximo. En la semana pasada yo les comenté un asunto que tiene que ver con el pueblo de Dios y es el lanzamiento de parte de la falsa ciencia y del Vaticano de una, una, una obra llamada o una película llamada La Carta, que no es otra cosa más sino la Laudato Si en video, ¿sí? Laudato Si en video. Y Laudato Si es la carta encíclica que escribió el representante de Satanás en la tierra, Francisco, el Papa Francisco, para poner de acuerdo a los países de la ONU y a todo el mundo, a todas las instituciones, sobre el descanso dominical obligatorio con el pretexto de proteger el medio ambiente, con el pretexto del cambio climático. Pues esta vez vuelve a arremeter seriamente la bestia, el sistema del anticristo, y entonces en este momento pues ya se habla de un acuerdo general, de una unidad general para este propósito, hermanos, y esto nos dice a nosotros que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo solemne. Allá en 1899, la hermana White en algún momento escribió que quizás el juicio de los vivos estaba por comenzar. Han pasado, hermanos, han pasado más de 120 años después de eso. Aunque no sabemos con certeza si fue en ese año o fue en sus años alrededores, solamente sabemos que el Espíritu Santo la llevó a escribir que el juicio de los vivos estaba por comenzar. Nosotros podríamos inferir que han pasado 120 años y que quizás este tiempo que estamos viviendo es un tiempo tan solemne, hermanos, donde quizás en este tiempo se esté decidiendo y se esté contando o empezando a contar quiénes formarán parte de ese grupo selecto, de ese grupo especial de los 144,000. ¿Qué va a pasar durante la ley dominical? Durante la ley dominical, hermanos, dice que esta será la prueba que el pueblo de Dios deben tener antes de ser sellado. Recuerden que los 144,000 pasaron por la experiencia de vencer a la bestia, de vencer la imagen de la bestia, que tuvieron la victoria sobre su marca y sobre su número, ¿sí? Entonces, los 144,000 formarán parte de ese grupo que serán vencedores sobre la marca de la bestia. Eso significa, hermanos, que si nosotros ya vemos que está básicamente sobre nosotros, sobre el tiempo, el decreto dominical, que irá a todo Estados Unidos y que luego irá a todo el mundo, estamos viviendo en un tiempo muy solemne y por eso es importante, hermanos, pensar en eso, dedicar nuestras energías, nuestro interés a capacitarnos, a leer, a prepararnos, que en este momento o por estos tiempos, lo de mayor importancia para nuestras vidas debe ser el inminente cierre del tiempo de la gracia, el inminente fin de la obra del sellamiento, la inminente preparación
para esa hora de prueba. Eso es lo que debe atraparnos, debe trasnocharnos, la preparación del carácter para que si por estos días nos tocara morir y terminar nuestro tiempo de gracia a nivel individual o personal, o si el Señor, si fuera su voluntad, permitiera ya que este asunto de la ley dominical se venga definitivamente encima, y eso nos indicará que el tiempo de gracia estará muy pronto a terminarse, y obviamente eso va a desencadenar la ira de Dios, las plagas, y el que es justo seguirá siendo justo y el que es impío seguirá siendo impío. Todos los que demuestran su lealtad a Dios, observando su ley, y se niegan a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios vivo. Hermanos, este grupo de personas, ¿sí? que van a demostrar su lealtad a Dios, observando su ley y guardando el santo sábado como se debe guardar, y rechazando el día de reposo falso, que es el domingo, son los que se van a alistar bajo la bandera del Señor Dios Jehová, y son los que en la última generación van a ser sellados, ¿sí? Los que renuncien a la verdad de origen celestial y aceptan el domingo sabático, el sábado cristiano, que es el primer día de la semana, recibirán la marca de la bestia. Así que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces recordamos, hermanos, y hacemos énfasis que antes de que se cierre el tiempo de gracia, va a haber un sellamiento final. Y ese sellamiento final va a agrupar, mire, antes de la gracia, antes de que se cierre el tiempo de gracia, antes que se acabe la gracia, ese sellamiento final es el que va a dar por seleccionado a los 144,000, que con la ayuda de Dios y después de seguir compartiendo y leyendo textos, vamos a confirmar, hermanos, que ese número es un número definido, que es un número literal, que es un número que se puede contar, porque el ángel, cuando regresa al cielo con el informe, dice que ha hecho todo lo que el Señor le mandó a hacer y que han quedado sellados y numerados o enumerados los hijos de Dios. Y si el ángel regresa con ese informe, es porque el Señor le dio la orden de sellar e ir contando. El ángel no iba a empezar a sellar y al azar, uno por aquí, otro por acá y sin orden. No. Como Juan escuchó el número 144,000, así los ángeles, así el ángel que realizó el sellamiento, regresa con el informe al cielo a informarle al Señor que sus siervos, sus hijos, han quedado sellados y enumerados o numerados. Y si dice sellados y numerados, quiere decir que se podían contar, que no son simbólicos ni es un número indeterminado. Bueno, hermanos, entonces aquí está la cita para aquellos que quizás la vuelven a leer. Vi ángeles, estoy leyendo de Maranata, página 242, párrafo 5. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano, recuerdan a Ezequiel 9, ¿verdad? Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo. Recuerden, hermanos, que en todas esas preguntas que planteamos al inicio de este estudio, hay una pregunta que dice, ¿quién es el que sella?
¿sí? Aquí dice, un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, el encargo que Jesús le había hecho. ¿Y cuál era el encargo que Jesús le había hecho? Quedando sellados y numerados los santos. Hermanos, los últimos sellados, si los 144,000 fueran un número simbólico, no se podrían enumerar o numerar, ¿sí? No se podría, si fueran simbólicos, o una determinada multitud que nadie podía contar, no se podría enumerar. Pero acá dice que el ángel informó que había cumplido su encargo y que habían quedado sellados y numerados los santos. Si yo esta noche, solamente por poner un ejemplo, si esta noche yo quisiera numerar las personas que están aquí participando de este estudio en directo por la sala de Zoom, los que tienen aquí inscrito su móvil, yo podría decir perfectamente que aquí habemos 16 personas, ¿sí? Que están con su móvil, pero con ustedes hay otras personas más. Yo no las puedo ver, no las puedo enumerar, pero los que están aquí con el móvil los puedo enumerar, son 16. Bueno, quedando sellados y numerados los santos. Hermanos, miren, cuando el ángel regresa de la tierra con el informe al cielo, al lugar santísimo donde está el Señor Jesucristo, cuando el ángel le presenta el informe al Señor Jesucristo que han quedado sellados y numerados los santos, entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? La profeta vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Ha terminado la obra de nuestro Señor Jesucristo en un lugar santísimo como intercesor. Y hago una anotación aquí, hermanos. Aquí el informe del ángel que es llevado al lugar santísimo es uno solo, ¿sí? El ángel regresa y presenta el informe. Y en ese momento el Señor deja caer el incensario con el cual estaba oficiando en el lugar santísimo. Una sola vez por todos. Aquí no es que el Señor Jesucristo termina el tiempo de gracia primero para los adventistas y después para los demás. No. Claramente el escrito dice que el ángel deja caer el incensario, que el Señor Jesucristo deja caer el incensario y que alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es, la obra ha sido terminada, han quedado sellados y numerados los santos y se cierra el tiempo de gracia para todos por igual. ¿Sí? Esa claridad la tengo que hacer, hermanos, porque, hermanos, en la Corporación Adventista se enseña que el tiempo de gracia va a terminar primero para los adventistas. Y eso es un engaño, eso es un error, esa es una falsa interpretación. ¿Sí? La gracia se cerrará de una vez y para siempre, para todos por igual. Así como el Señor cerró la puerta del arca de Noé y la selló, una vez y para siempre, para todos por igual, así el Señor cerrará la puerta de la gracia, dejará de interceder una vez y para siempre. Hermano Felipe, a su pregunta de cuál es el ángel que cumple esta labor, hermano, solamente le puedo decir que en Apocalipsis 7:2, cuando la palabra de Dios dice, y vi a otro ángel, ¿sí? Cuando dice Apocalipsis 7:2, que dice,
Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis. Recuerden, hermanos, es el mismo ángel que dio el mensaje del tercer ángel. Quizás en este momento no valdría la pena entrar en ese detalle. En algún momento lo vamos a hacer. Vamos a seguir por ahora. ¿Sí? Quedaron sellados y numerados los santos. Esta noche, hermanos, vamos a seguir hablando un poco sobre los 144,000, ¿sí? Que están presentados ahí en Apocalipsis 7 del 2 al 4. Lo hemos mencionado ya, aquí lo tenemos escrito. Y vamos a decir, hermanos, que esto, a pesar de que ya lo presentamos, vamos a hacer un breve repaso de lo que fue nuestro estudio anterior, ¿cierto? Donde dijimos que el juicio investigador inició en 1844 y después de estas cosas que habían sucedido hasta 1833, aquí en 1844 inició el tiempo del sellamiento. El tiempo del sellamiento inició o abarca desde 1844 hasta el fin del tiempo de gracia, ¿sí? El tiempo del sellamiento. A ese tiempo del sellamiento es el mismo tiempo del juicio investigador, ¿sí? Es el mismo tiempo en donde se predica el mensaje del tercer ángel. Y aquí en este diagrama, en ese tiempo del sellamiento, es el tiempo donde muchos murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, que se predicó en esta misma época. Ellos murieron. Y estos que murieron en el tiempo del sellamiento son los que van a formar parte de la resurrección especial antes o momentos antes de que el Señor regrese. ¿Sí? La resurrección especial. Una vez que termine el fin del tiempo de gracia, hermanos, miren, hay unos vivos que vienen desde atrásito, vamos a decirlo así, un tiempo atrás, como el tiempo en que estamos viviendo hoy. Vamos a poner aquí la fecha del año 2022, hoy. Estos justos que están vivos, que van a enfrentar la ley dominical y que van a vencer sobre la bestia y su marca y su número, estos vivos que van a pasar victoriosos de la ley dominical, entre ellos habrán miles que se van a convertir. Van a recibir el Santo Sábado y van a ser sellados, ¿sí? Como resultado del fuerte pregón. Y tanto los que predicamos ese mensaje y tuvimos la victoria, como los que recibieron el mensaje y tuvieron la victoria, entre muchos de ellos, muchos van a ser mártires, otros van a ser encarcelados, otros van a huir a las montañas, pero va a haber un grupo de vivos, de personas vivas, selladas, que van a pasar victoriosos por el decreto dominical y van a llegar vivos al cierre de la gracia y van a seguir vivos después del cierre de la gracia. No van a caer bajo el poder de la muerte, van a ser llevados al cielo sin ver muerte, como no, en su momento, ¿sí? Van a vivir sin intercesor porque ya la gracia se ha terminado. Van a pasar por el gran tiempo de angustia y por el tiempo de angustia de Jacob, ¿sí? Van a ver caer o aplicarse la ira de Dios a través de las plagas, el sol, las pestes, el sol quemante, las pestes, pero tendrán el privilegio, hermanos, de vivir esa experiencia y formar parte de los 144,000 sellados. Eso fue lo que básicamente estuvimos
enseñando y compartiendo sobre el asunto. Hermanos, aparte de lo que dice la Biblia en Apocalipsis 7, en Apocalipsis 14 y en el contexto del sellamiento de Ezequiel 9, pues también queremos revisar el testimonio de la hermana Huay, o estamos revisando el testimonio de la hermana Huay en primeros escritos, ¿cierto? Queremos revisar el testimonio del pastor Urias Smith y también queremos revisar un testimonio que se encuentra en este libro, que está ahí en la margen derecha, llamado Los 144,000, la gran multitud y el retorno de Jesús, que fue escrito por los hermanos Standish, Colin Standish y Russell Standish, hermanos gemelos que vivieron la época de 1950. Sí, ellos escribieron también, sobre todo el hermano Colin, escribió sobre esto. Bueno, entonces, acá en este libro, en el capítulo 2, hay un tema que dice preguntas relacionadas con los 144,000. Dice así: como un brillante destello de brillante luz que raya el cielo, seguido rápidamente por ensordecedores repiqueteos de truenos, se nos presenta en el 7º capítulo del Apocalipsis un mensaje totalmente nuevo de origen divino. Hermanos, acá se dice pues de que es la primera vez que se menciona en la Biblia a los 144,000 en el capítulo 7. Pero tan pronto como los 144,000 son presentados en Apocalipsis 7, desaparecen. Sí, porque es unos textos muy poquitos que hablan de eso, ¿cierto? Básicamente son 7, del 1 al 8. Son 8 versículos que hablan de los 144,000. Y a partir del versículo 9 ya pasa a la gran multitud que nadie podía contar, un grupo diferente a los 144,000. Pero 7 capítulos más adelante, o sea, en Apocalipsis 14, otro destello nos ilumina un poquito más acerca de este tópico y desaparece tan rápidamente como el anterior de las Escrituras. Cuando uno va ya a Apocalipsis 14, uno encuentra allí el mensaje también de los 144,000 y básicamente es un mensaje pues muy cortito también, un informe muy corto que se presenta. El número en sí mismo es tentador, ese número 144,000, que entre otras cosas pues uno lo encuentra en la Biblia no con el número escrito en números, sino como letras, ¿no? 144,000, la frase 144,000. La falta de detalles es intrigante, dice, pero no hay ninguna duda que los 144,000 forman un cuerpo de santos que son críticos en relación con los últimos eventos que suceden sobre el planeta Tierra. Lo que el pastor está queriendo decir acá es que a pesar de que la Biblia ofrece pocos detalles sobre los 144,000, pues este grupo de los 144,000 es un grupo especial que están relacionados con los últimos eventos que suceden sobre el planeta Tierra. Entonces, para entender eso, pues tenemos que ir al diagrama de los eventos finales y tenemos que ver cuáles son los últimos eventos que suceden sobre la Tierra. ¿Sí? Recordarlos, porque los hemos presentado muchas veces. Y ese contexto, hermanos, el contexto del tiempo en que viven los 144,000, de acuerdo a las características que se dan, pues es en el contexto del fin del tiempo de gracia, del pequeño tiempo de angustia, de la ley dominical. En ese tiempo, ese es el tiempo del contexto de los 144,000, ¿sí? Las últimas escenas, los últimos eventos que se desarrollan sobre esta tierra. Bueno, el pastor Colin dice así: se espera que existan muchas teorías en relación a los 144,000. Y eso es verdad.
¿sí? El diablo ha levantado muchas teorías engañosas, muchos falsos conceptos, inclusive, hermanos, muchos de nosotros, yo debo contarles, hemos tenido que desaprender el error y aprender la verdad sobre los 144. Porque a nosotros se nos hizo creer que como Apocalipsis, todo el libro era un libro simbólico, entonces todos los términos y los números y los términos y las imágenes que aparecen en Apocalipsis son simbólicas. Pero resulta que eso no es así. Entonces tuvimos que pedir excusas, agradecer a Dios y corregir la interpretación, eh, la interpretación corporativa, jesuita, evangélica, que se tenía de los 144,000. Y gracias a Dios hemos ido al escrito está de la profeta, de los pioneros, y muchos de nuestros hermanos han tenido que trasnocharse leyendo, traduciendo las citas y compartiéndonos estos materiales para la gloria y honra de Dios, a quienes les tenemos que agradecer y orar por ellos. Hermanos, en el mundo entero hay hermanos que el Señor les ha dado el don, el talento, el amor necesario por la verdad para ir a los originales, investigar, leer y traernos a nosotros estas citas traducidas, estas citas en inglés, comparadas ya traducidas, para que confirmemos por nosotros mismos, ¿sí? Entonces, dice, se espera que existan muchas teorías en relación a los 144,000. ¿Quiénes son? ¿Por qué no se dice nada sobre ellos en el Antiguo Testamento? Bueno, algo se menciona un pasaje allá en Ezequiel 9, ¿cierto? Que está relacionado con el sellamiento y con la ira de Dios sobre los que no están sellados, ¿cierto? Que tiene que ver con Apocalipsis 14. Eh, una pregunta interesante, ¿por qué los 144,000 no fueron presentados por Cristo durante su ministerio terrenal? O por lo menos por los apóstoles en sus epístolas. ¿Por qué no? Surgen esas preguntas. Se deja para el último libro de la Biblia la presentación de este fiel grupo de cristianos. Obviamente solo existe una explicación correcta en relación a la identificación de los 144. La verdad es una sola. Y aunque hayan muchas teorías, la verdad es una sola y seguirá siendo verdad. Algunos expositores de la Biblia están convencidos que los 144,000 es un número literal. Hermanos, hoy les voy a mencionar nomás, solamente les voy a mencionar algo que me ha trasnochado por estos días, ¿cierto? Y que quizás mañana con la ayuda de Dios ya lo pueda tener escrito para compartirlo con ustedes. Pero, por ejemplo, cuando uno revisa, eh, cuando uno revisa el libro de Apocalipsis, uno se va a encontrar allí con diferentes citas bíblicas de Apocalipsis que mencionan números. Antes creíamos lo que nos decían, que todo Apocalipsis es simbólico y por lo tanto los 144,000, el número 144,000 o la frase numérica 144,000 también son simbólicos. Antes creíamos eso, pero tragábamos entero. Quizás colábamos el mosquito y tragábamos el camello. Ahora, para la gloria de Dios, sabemos en quién y en qué hemos creído. Entonces, cuando uno va a las escrituras, uno encuentra en varios textos, y esto lo voy a escribir para que al compartirles a ustedes estas memorias, este PowerPoint, eh, pueda ser complementado y pueda ser revisado. Entonces, miren, por ejemplo, nosotros encontramos, por favor, abran la Biblia, ¿sí? Abran la Biblia y vamos a ir a Apocalipsis 7. Yo los tengo aquí, aparte ya los textos, Apocalipsis 7, ¿sí? Si abrimos la Biblia, nosotros vamos a encontrar en toda, por lo menos en los primeros 7 capítulos que hasta ahora he revisado, algunas frases que son expresiones numéricas. Quiero que por favor las marquen. Por eso no las quise poner en la pantalla todavía para que ustedes abran su Biblia y la señalen. Ojalá con un color diferente. Por ejemplo, Apocalipsis 1:4 menciona la expresión 7 iglesias. 7 iglesias. ¿Sí? Recuerden, hermanos, que
en Apocalipsis 7:4 se menciona la expresión 144,000, la expresión numérica, 144,000 sellados, ¿sí? 144,000 sellados. Y de ahí en adelante, del versículo 5 al 8, se va a mencionar vez tras vez la frase numérica 12,000 sellados. 12,000 sellados, ¿sí? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en la Biblia, en Apocalipsis, no siempre todo es simbólico. Hay números en la Biblia que son literales. En Apocalipsis, corrijo, hay números o expresiones numéricas en Apocalipsis que son literales, ¿sí? Por ejemplo, las 7 iglesias. Cuando Juan escribió esto y recibió la visión, el ángel le dijo, escribe a las 7 iglesias. Y esas iglesias eran literales, pero también eran simbólicas, porque representaban periodos de tiempo de la iglesia cristiana. Y esas iglesias literales, ¿cuáles son? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia, Laodicea, 7. También eran literales. Y ese número o esa expresión 7 no era simbólica. Ese 7 es 7, ni uno más ni uno menos. No eran 8 ni eran 6, eran 7, literal. Otra expresión, por ejemplo, que encontramos en Apocalipsis 5:1, para ir en orden, Apocalipsis 1:16. Apocalipsis 1:16, por favor, ubíquenlo. Y ustedes van a encontrar allí escrito esa expresión, 2 filos, refiriéndose a una espada de 2 filos, pero subrayen la expresión 2 filos. 2 es una expresión numérica y es literal, porque una espada tiene 2 filos, una por acá, otra por acá, una por arriba, otra por abajo. 2 filos. Ese número es literal, no es simbólico. ¿Sí? 2 filos. Y la palabra filos es el filo de esa espada, de un lado y del otro lado. Es literal. O sea, que aquí en esa expresión de Apocalipsis 1:16, donde dice espada de 2 filos, tanto la cantidad numérica 2 como el sujeto o filos es literal, no es simbólico. Un ejemplo más. En Apocalipsis 2:10, en Apocalipsis 2:10, se menciona la frase 10 días. 10 días. El número 10 es literal. ¿Sí? El número 10 es literal. 10. No son 11 ni son 8, es 10. La palabra días puede ser simbólica. ¿Sí? Puede ser simbólica. Y es simbólica. Pero el número 10 es literal. El número 10 es literal. No es 11 ni es 9. Es literal. Un ejemplo más. Apocalipsis 4:4. Apocalipsis 4:4. Allí vamos a encontrar la expresión 24 sillas. ¿Sí? 24 sillas. Donde se sientan los 24 ancianos. Miren, 24 sillas. La expresión 24 es literal. La expresión numérica 24 es literal. 24 es 24, no es 25, ni es 23, ni es 2 millones, ni 5, son 24 sillas. Vamos a encontrar allí también 24 ancianos. La expresión 24, la expresión numérica es literal. Los ancianos, ¿quiénes son? Tenemos que estudiar quiénes son los 24 ancianos, pero el número 24 es literal. En Apocalipsis 4:5, noten esto de especial acá, Apocalipsis 4:5, se mencionan las 7 lámparas. 7 lámparas. ¿Sí? ¿Recuerdan que en el santuario había un candelero, candelabro que tenía 7 brazos?
¿Sí? Acá en el trono de Dios, en el templo de Dios, se menciona 7 lámparas. La expresión numérica o el número 7 es literal. Es literal. Y la palabra lámparas, allí mismo se explica que tiene un significado. Dice, las 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios, dice el versículo 5. Las 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios. Yo no voy a entrar a explicar qué son los 7 espíritus de Dios, pero para no desatender lo que estamos tratando de explicar. Y en Apocalipsis 4:6, por mencionarlo más, un ejemplo más, se mencionan 4 animales. La palabra 4 es 4. La palabra animales es simbólica. Y noten que vez tras vez estamos mencionando frases numéricas acompañadas con sujetos, ¿sí? Donde en algunos casos todo es literal. Por ejemplo, 2 filos es literal, ¿sí? 24 sillas es literal. Pero en algunos casos se menciona el número literal con el sujeto simbólico, como en este caso, 24 ancianos. Como en este caso, 7 lámparas. El número 7 es literal. La palabra lámparas es simbólica porque representa los 7 espíritus de Dios. Noten esto, miren, en Apocalipsis 4:8, se menciona 6 alas, la frase 6 alas. ¿Literal todo o simbólico todo? Es todo literal. 6 alas. El número 6, la expresión numérica 6 son 6. Las alas son alas, no tienen ningún símbolo, no tienen ningún significado, son 6 alas. Allí todo es literal. En Apocalipsis 5:6 se menciona un cordero, uno, un cordero. La palabra un es la expresión numérica, literal. Y la palabra cordero está representando a Cristo. Entonces es simbólica. Allí hay una combinación de una expresión literal, de un número literal, uno, un o uno, con la palabra cordero que es simbólico. Y vez tras vez se repite esto, la combinación de una parte del número literal con la parte simbólica. Sigo avanzando. 7 cuernos de Apocalipsis 5:6 también. 7 cuernos. Lo mismo. 7 ojos. Miren que allí en Apocalipsis 5:6 se mencionan 7 ojos. Y allí dice que los ojos no son literales, sino que tienen un significado o son simbólicos. Porque allí dice, los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. Y para cerrar este comentario, que mañana lo vamos a escribir para que se memorice, hermanos, en Apocalipsis, por ejemplo, 1:16 se menciona 7 estrellas. 7 estrellas. El número o la expresión numérica es literal y la palabra estrellas es simbólica, porque allí mismo, en Apocalipsis 1:20, dice que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Esas estrellas están simbolizando a los 7 ángeles de las 7 iglesias, pero el número 7 es literal. Otra vez encontramos una expresión numérica literal acompañada de un sujeto simbólico. 7 estrellas de Apocalipsis 1:16 son 7 y las estrellas significan los 7 ángeles de las 7 iglesias. Lo mismo los 7 candeleros. Allí dice que son 7 y que los candeleros son las 7 iglesias. Una expresión numérica acompañada de un sujeto simbólica. Una expresión numérica literal acompañada de un sujeto simbólico. ¿Por qué digo todo esto? Porque llegamos a Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 7:1 encontramos
por ejemplo, cuatro ángeles. Cuatro ángeles. Apocalipsis 7:1. Cuatro ángeles. La expresión numérica 4 es literal. Los cuatro extremos de la tierra, allí en cada extremo hay un ángel. Cuatro ángeles, literal, número literal. Y los ángeles son literales porque ellos son los que están deteniendo el mal, la ira de Dios, están deteniendo. Cuatro ángeles. Y allí mismo menciona cuatro vientos. Cuatro vientos. La palabra cuatro es literal, ¿sí? Y la palabra vientos es simbólica. Denota guerras, caos, ira, contienda. Cuatro vientos. Fíjense que vez tras vez repetimos el número literal con el sujeto simbólico. Por eso llegamos a Apocalipsis 7, donde leemos 144,000 sellados. La expresión numérica 144,000 es literal y la expresión sellados es simbólica, porque el sello no es literal, sino es un sello en el espíritu, en la mente. No se nos va a colocar una marca, un sello para que se nos vea así como a los animales la marca, no. Así tampoco va a ser la marca de la bestia, una marca literal. La palabra 144,000 es literal y la palabra sellados es simbólica. Lo mismo sucede en Apocalipsis 7 del 5 al 8. 12,000 sellados. 12,000 es literal. Si 144,000 es literal, pues los 12,000 son literales, porque son 12 veces 12,000, 144,000. Hermanos, mire, aunque me he demorado un poquito en esto, y no lo quise escribir precisamente para que ustedes lo vayan marcando, debemos saber que lo que antes aprendimos de que en Apocalipsis era todo simbólico, hasta los números, incluyendo el 144,000, pues nos damos cuenta hasta aquí, hermanos, hasta aquí. Hasta aquí, hasta Apocalipsis 7, donde he revisado hasta ahora, hasta aquí, todas las expresiones numéricas son literales. Todas son literales. Los números que hemos leído ahí de la Biblia son literales. No hay ningún número de los que hemos leído que sean simbólicos. Alguien estará pensando, no, pero más allá adelante, 1260 días. Los 1260 días mañana voy a presentar la otra parte después de Apocalipsis 7 quizás. Pues tenemos que saber, hermanos, que el número 1260 es literal. La palabra días es simbólica, porque en profecía un día equivale a un año, entonces ya no son 1260 días, sino 1260 años. Pero 1260 es literal. 1260 significa 1260. No significa 1800, ni 1300, ni 1100, 1260. Que no son días, sino años, porque están en el principio del día por año. Eso sí es otra cosa. Entonces, hermanos, al respecto, vuelvo aquí a la lectura, donde dice, algunos expositores de la Biblia están convencidos que los 144,000 es un número literal. ¿Y quiénes son esos expositores de la Biblia que están convencidos que los 144,000 es un número literal? Nuestros pioneros adventistas y la profeta de Dios estaban completamente seguros que ese número 144,000 o esa expresión numérica 144,000 era literal. Y el pastor que voy a mencionar más adelante, que fue presidente de la Conferencia General, dio testimonio de eso. Y él dijo, antes creíamos que eran literales, ahora creemos que son simbólicos. Bueno, pero ya eso es un cambio malintencionado, ¿cierto?
Sigo leyendo. Miren otras propuestas de las teorías de Satanás. En verde oscuro, algunos proponen que los 144,000 es un número literal que conducen a la innumerable multitud al reino de Cristo. ¿Qué está queriendo decir esto? Que hay algunas teorías de Satanás que enseñan que los 144,000 son los que le van a predicar a la gran multitud, y la gran multitud es la que se va a convertir por la obra de los 144,000. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Lo vamos a entender cuando entendamos en qué momento quedan definitivamente sellados los 144,000. Otros también están convencidos que los 144,000 es un número figurativo o simbólico y que se refiere a un vasto grupo y no apenas a 144,000 individuos. Esta es una posición corporativa. Creer que los 144,000 es un número simbólico y que se refiere no a 144,000 literales que se puedan contar y enumerar, sino que es un símbolo de un grupo mucho mayor que 144,000 personas. Otros creen que los 144,000 son un grupo literal de judíos, solo judíos, que finalmente serán salvos al volverse cristianos. Errores. Algunos dicen que debido a que el número es literal, por lo tanto, los individuos que componen este número también tienen que ser judíos literales. O sea, que sacan a los cristianos gentiles como nosotros, nos sacan del grupo y dicen, no, acá este cuento es solamente para los judíos. Bueno, vamos a seguir leyendo. Las teorías protestantes se unen acá. Los 144,000 están compuestos por 12,000 hijos de cada tribu de Israel y no hay ningún gentil entre ellos. Y este es un autor, aquí aparece el nombre, Ironside, en este libro, ¿sí? Con esta bibliografía, un protestante que tergiversa el concepto de los 144,000, diciendo que los 144,000 están compuestos de 12,000 hijos de cada tribu de Israel, literales, judíos literales, que no hay ningún gentil entre ellos, dice. Hay otro autor protestante que dice, sugiero que una función plausible para los 144,000 es que pueden constituir un remanente judío, el cual será físicamente preservado a través de la tribulación, y le llama la tribulación en ese periodo entre el rapto secreto y la segunda venida de Cristo. Bueno, este está más desfasado todavía, ¿no? Habla del rapto. Bueno, ok. Esto que acabamos de presentar es el punto de vista predominante en el protestantismo evangélico hoy en día. Estos teólogos ven como inconsistentemente, mire, estos teólogos protestantes evangélicos que ya están metidos en la corporación adventista ven como inconsistente. Para ellos es inconcebible, es inconsistente que el número sea literal y que las tribus sean simbólicas. Hermanos, realmente, así como estos ejemplos que les puse de números literales con sujeto o la expresión simbólica, es la interpretación de nuestros pioneros, ¿sí? Pero el adventismo moderno y los evangélicos ven que eso es inconsistente. Dicen, ¿cómo puede ser lo uno literal y lo otro simbólico? Pero allí en la Biblia hay ejemplos, muchos ejemplos de otras figuras, de otras expresiones numéricas que son el número literal y la otra expresión o el sujeto simbólico. Por eso el adventismo historicista ha comprendido con nuestra profeta y los primeros que aquí lo que ellos ven inconsistente es la verdad, que el número es literal y que las tribus son simbólicas, porque hoy en día pues las tribus desaparecieron, pero habemos israelitas espirituales, y lo vamos a ver más adelante en qué texto se presenta esto, ¿sí?
Hay otros que no somos israelitas según la carne, sino según el espíritu. Hay otros que creen que el número es simbólico, pero que lo componen son judíos literales. Están obviamente más cerrados. Este punto de vista es mantenido por muy pocos eruditos. Hay aún otros que creen que tanto el número como las personas tienen que ser aceptadas como siendo simbólicas. Aquí calza la corporación. Todo es simbólico. Número y tribus, simbólico. Esto es que los judíos son simbólicos de los fieles de Dios del fin del tiempo y que el número 144,000 es un símbolo de una vasta multitud. Claro, el pastor Bor menciona eso, ¿no? De que los judíos, de que los 144,000 es un símbolo de la gran multitud. Pero nosotros, hermanos, después de este tema, vamos a ver la gran multitud aparte. La vamos a ver la gran multitud. ¿Sí? ¿Quiénes conforman a la gran multitud? Y nos vamos a dar cuenta si es verdad que los 144,000 están simbolizando a esa gran multitud o esos 144,000 van a estar o es un grupo especial a la gran multitud, ¿sí? En el tiempo del fin. Vamos a ver eso. Esta posición es sostenida por muchos que rechazan la doctrina no bíblica del rapto secreto. En verdad, muchos desisten en su búsqueda para tratar de entender la composición de los 144,000 y deciden que es un enigma demasiado grande. Les pasa como a la zorra y las uvas. Cuando la zorra miró las uvas y se paró para alcanzarlas, cuando vio que no las podía alcanzar, dijo, no están maduras, y siguió su camino. ¿Sí? Nosotros tenemos que perseverar en la investigación, comparar con el escrito está, eh, buscar la verdad, comprar la verdad y no vender la verdad. Hay muchos que no les parece interesante el estudio, no lo valoran, no lo repiten, no hacen por leerlo. Pero hermanos, es muy importante porque eso tiene que ver con nosotros, con esta generación, tiene que ver con nosotros. Entonces, dice que es un enigma demasiado grande como para que los mortales lo entiendan, pero nosotros sabemos que todas las escrituras vienen de Dios y que son útiles para el estudio del pueblo de Dios. La escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Bueno, otra teoría. Algunos creen que los 144,000 es apenas un nombre simbólico para la gran multitud. Recuerden, este es un engaño, también corporativo, que creen que los 144,000 son un símbolo o un nombre que simboliza la gran multitud. ¿Sí? Cuando son dos grupos diferentes. Después de todo, la gran multitud habla o dice que los 144,000 también están vestidos con vestiduras blancas, representando la pureza de vida. Ambos grupos, los 144,000 y la gran multitud, pues están vestidos con vestiduras blancas que representa la pureza de vida, la justicia de Cristo. Hay otros que han postulado que los 144,000 son un grupo de adventistas del séptimo día, que son purificados de toda injusticia, que han recibido el sello de Dios y que por lo tanto están listos para recibir el pleno poder de la lluvia tardía derramada por el Espíritu Santo. Ellos salen para llevar el mensaje del pronto retorno de Cristo a toda nación, pueblo, lengua y tribu. Y habiendo aceptado esta idea, estos adventistas del séptimo día creen que la gran multitud es la gran cosecha de almas que llegan a la fe como resultado del ministerio de los 144,000. Y esto es un problema, hermanos. Esto no es así. Estos corporativos creen que son los 144,000, que los 144,000 son adventistas del séptimo día, que son los que van a predicar el mensaje y que son los que van a convertir a la gran multitud. ¿Sí? Y esto no es así porque, hermanos, cuando se termine de sellar al último de los 144,000, cuando se los termine de sellar y enumerar,
En ese momento el Señor deja caer el incensario y se cierra la gracia. Entonces, ¿a quién le van a predicar? Si ya se ha cerrado la gracia. ¿Qué multitud van a convertir? ¿Sí? Miren los detalles, hermanos. Cualquiera que lee esto dice, sí, eso es verdad. Los 144,000 van a ser un grupo de adventistas del séptimo día. Y esos 144,000 son los que van a dar el fuerte pregón. Y entonces, como resultado de esa predicación, se van a convertir una gran multitud. Porque aquí dice, miles se convertirán. Hermanos, eso es verdad que miles se van a convertir. Es verdad que van a haber muchas conversiones. Pero cuando se cierre, también es verdad que cuando se termine de sellar y numerar al último de los 144,000, en ese momento el ángel regresa al cielo, presenta el informe y el Señor deja caer el incensario, se cierra el tiempo de gracia. Bueno, todavía me quedan unos minuticos, ¿verdad? Para seguir leyendo. Aun cuando todas estas ideas son interesantes, confundiendo a algunos e intrigando a otros, nosotros queremos buscar todo el entendimiento bíblico que podamos descubrir de las Escrituras y del espíritu de profecía en relación a los 144,000, lo cual ayudará a nuestros lectores a entender este grupo especial de santos redimidos de Dios, quienes son, si podemos o podríamos hacer parte de él, y si este asunto realmente es importante para nuestra salvación o no. Recuerda que la profeta dijo, procurad estar entre los 144,000. ¿Sí? Eso lo hemos de leer y ampliar después. Resumimos entonces esas teorías en el adventismo. Algunos expositores de la Biblia están convencidos que los 144,000 es un número literal. Entonces, vamos a leer esas teorías en el adventismo y usted va a escoger en cuál se encuentra, en cuál quiere escoger, en cuál cree usted que es la correcta. ¿Sí? La puede escribir ahí en el chat, en cuál cree cuál cree que usted que es la correcta. Hasta aquí, en lo poquito que hemos leído, en lo poquito, porque recuerden, estábamos apenas empapándonos del estudio de los 144,000. Algunos expositores de la Biblia están convencidos que los 144,000 es un número literal. Algunos proponen que los 144,000 es un número literal que conducen a la innumerable multitud al reino de Cristo. Tercera, otros también están convencidos que los 144,000 es un número simbólico o figurativo y que se refiere a un vasto grupo y no apenas a 144,000 individuos. La cuarta teoría. Algunos creen que los 144,000 son un grupo literal de judíos que finalmente serán salvos al volverse cristianos. La quinta. Algunos dicen que debido a que el número es literal, por lo tanto los individuos que componen este número también tienen que ser judíos literales. Bueno, hasta aquí, pues... El 1. Hasta aquí, mi hermanita. ¿Quién dijo el 1? Por favor, permítame. No alcanzo a mirar acá. Bueno, hasta aquí han seleccionado que la primera exposición dice que algunos expositores de la Biblia están convencidos que los 144,000 es un número literal. Bueno, gloria a Dios por los que han respondido. Si me permiten acá, a ver, falta todavía, voy a leer, ¿cierto? Falta leer acá. Hay otros que creen, a ver si... Hay otros que creen que tanto el número como las personas tienen que ser aceptadas como siendo simbólicas, o sea, todo simbólico. O sea, que los judíos son simbólicos, son símbolos de los fieles de Dios del fin del tiempo y que el número 144,000 es un símbolo de una vasta multitud, todo simbólico. Y miren esta séptima. Hay otros que han postulado que los 144,000 son un grupo de adventistas del séptimo día
que son purificados de toda injusticia, que han recibido el sello de Dios y que por lo tanto están listos para recibir el pleno poder de la lluvia tardía derramada por el Espíritu Santo. Ellos salen para llevar el mensaje del pronto retorno de Cristo a toda nación, pueblo, lengua y tribu. Habiendo aceptado esta idea, estos adventistas del séptimo día creen que la gran multitud es la gran cosecha de almas que llegan a la fe como resultado del ministerio de los 144,000. Hermanos, miren, esta posición adventista es muy parecida a la posición de los testigos de Jehová. ¿Sí? Es muy parecida. Y para estos adventistas del séptimo día, los 144,000 son, ya están, y estos son los que van a predicarle a la gran multitud y los que los van a convertir. En otras palabras, para los adventistas del séptimo día que creen esto, ninguno de los nuevos que van a abrazar la fe entre esos miles que se van a convertir formará parte de los 144 para ellos. Y para estos adventistas, una vez, si ya está el grupo formado y sellado, para estos adventistas están negando el espíritu de profecía y la Biblia, porque para ellos se ha completado el número y no se ha cerrado el tiempo de gracia, porque ese número de 144,000 seguirá predicando y muchos, una gran multitud se va a convertir. Miren esos detalles de cómo llevan al error tras error. Bueno, hermanos, voy a leer acá esta partecita para ir terminando. Mis hermanos escribieron en el chat, ¿cierto? Y dijeron, Patricia dijo el número 1, muy bien. Vanessa dijo el número 1. Kelly Fernanda, los 144,000 son santos, santos, santos. Necesariamente tienen que ser fuera de las ciudades. Vivirán de la única protección de Dios, huyendo de los impíos o de los mismos hermanos de la organización. Está preguntando. El punto número 1 dice el hermano Luis Francisco. Muy bien. Hermana Fernanda dice, los 144,000 son santos, santos, santos. Bueno, ya cuando estudiemos las características nos vamos a dar cuenta, hermanos, de lo que tienen que ser los 144,000, ¿sí? Necesariamente tienen que estar fuera de las ciudades, vivirán de la única protección de Dios, huyendo de los impíos o de los mismos hermanos de la organización. Es una pregunta interesante. Hermana Fernanda, recuerde que estamos iniciando con el estudio y tenemos que ver, cuando estudiemos los 144,000, tendremos que responder esa pregunta, ¿verdad? Voy a continuar. Bueno, creo que el tiempo no me da para más. Hermanos, por esta noche no hemos avanzado mucho, ¿cierto? No hemos avanzado mucho, pero, mis hermanos, quiero dejar este testimonio. Mire, el hermano Colin Standish, que vivió en la época de 1950, que fue testigo también de esa atrocidad que se hizo en la corporación adventista, en la conferencia general, de abrazar las teorías evangélicas y católicas. Él escribió esto, miren. Cuando Colin estaba en sus 20 años, fue elegido para servir en el Comité Financiero Educacional de la Asociación Sydney. Una noche se dedicó a revisar y a diseñar una estrategia para lidiar con aquellos padres cuyas deudas con las cuotas de sus hijos estaban en morosidad. Bueno, este hermano fue designado en una institución educativa revisando las deudas de los padres morosos que no pagaban ni las matrículas ni las pensiones, no sé, de sus hijos. ¿Y qué encontró? El presidente del comité era el presidente de la asociación general. Mire, aquí se menciona al presidente de la asociación general, llamado el pastor Stuart Utley. El pastor Utley era inglés de nacimiento y cuando joven fue traído a Australia Occidental, donde fue educado. Más tarde escuchó
y aceptó la fe adventista al séptimo día. Se volvió un evangelista de mucho éxito y en aquel tiempo era presidente de la asociación Greater Sydney. Posteriormente sería presidente de la asociación Unión Transcomunidad, lo cual incluía las asociaciones del sur, de Wales y bueno, ahí menciona todas estos lugares donde era presidente. ¿Qué dijo él? Al revisar una cuenta amorosa, fue revelado que el padre de un estudiante había comprado recientemente un yate muy caro. Qué interesante, ¿no? Hay un estudiante que no ha pagado y su papá acaba de comprar un yate muy caro. El presidente estaba perplejo de saber que un hombre que tenía recursos financieros más que normales fuese tan moroso en su responsabilidad de pagar las cuotas de su hijo. Pero en lo que él va a decir ahora es lo que va a estar en contexto de lo que venimos estudiando. Entonces dijo estas palabras. Mire lo que dijo el presidente de la asociación. El pastor, aquí voy a revisar otra vez el nombre, Stuart Utley. Stuart Utley. Él dijo esto. Hubo un tiempo en que creíamos que los 144,000 eran literales. Yo pregunto, ¿cuándo sería ese tiempo en que la Asociación General creía que los 144,000 eran literales? ¿Qué tiempo era ese? El tiempo de nuestros pioneros, el tiempo de nuestra profeta Elena White. Pero a medida que crecimos, dice él, nuestros miembros crecieron mucho más que 144,000. Mire ese razonamiento tan limitado. Él dice que la Conferencia General y los adventistas del séptimo día en un tiempo creyeron que los 144,000 eran 144,000 literales. Pero cuando crecimos como Conferencia General y pasamos de 144,000, entonces, dicen nuestros miembros, crecieron mucho más de 144,000 y así decidimos que los 144,000 eran simbólicos. Como ingenuo, ¿no es cierto? Este razonamiento. Porque si hubiera leído a la profeta cuando dijo que ni uno de cada 20 están preparados para encontrarse con el Señor. En esa época, ni uno de cada 20 era fiel. ¿Qué diría ahora si viviera la profeta? Ni uno de cada... Los corporativos como que ya van en, no sé si son 30, 40 o 50 millones. Dios permita que de allá salga mucha persona fiel. Y ojalá que crean y salgan de Babilonia. Y ojalá formaran parte del grupo de los 144,000. Y entonces dice que como crecieron más de 144,000, dice, y así decidimos que los 144,000 eran simbólicos. Fíjense, el razonamiento de cómo se pasó de ser literales a simbólicos. Al principio se creían que eran literales. Y después, porque fueron más de 144,000 los adventistas del séptimo día, entonces dijeron, no, ya pasamos de 144,000, entonces ahora son simbólicos. Es un razonamiento que absurdo. Sin embargo, cuando vemos cómo se comportan algunos de los santos, como el papá de este muchacho moroso, de este muchacho que debía, aún hay ocasiones en que pienso que tal vez los 144,000 sean literales. Bueno, él lo dijo lo dijo irónicamente, ¿cierto? Bien, hermanos, mañana vamos a estar revisando esta parte cuando en la primera ocasión que se menciona de los 144,000 es en Apocalipsis 7 y se escribe en primeros escritos en 1882, se escribe algo sobre los 144,000. Estaremos revisando, ¿cierto? Específicamente mañana lo que uno de nuestros pioneros escribió sobre los 144,000. Es muy interesante, hermanos, lo que escribe Urias Smith sobre esto.
Por ejemplo, dice así, mire, este número se menciona por primera vez en Apocalipsis 7 y las circunstancias bajo las cuales se presentan proporcionan una indicación muy clara de manera general de la correcta aplicación. O sea que para el pastor Urias Smith, lo que dice la Biblia es demasiado claro, no hay que hacer conjeturas. Lo que dice la Biblia está demasiado claro, dice. Y los 144,000, para uno de nuestros pioneros, Urias Smith dice, son una cierta clase que está sellada de las 12 tribus de los hijos de Israel, pero no literales, no judíos literales. Y se sellan en cierto momento, hay un momento específico donde se sellan. Cuando los 4 vientos están por soplar sobre la tierra para dañar o hacer desolación de la tierra y del mar. Y el soplo de los vientos se detiene hasta que este número que el ángel llama a los siervos de nuestro Dios sea sellado. Miren, esto es muy importante para determinar en qué momento quedan definitivamente sellados los 144,000. Y bueno, seguiremos revisando. Es muy importante lo que vamos a seguir revisando, mis hermanos, al respecto de esto. Entonces, por ahora se nos ha ido un poquito el tiempo. Hemos leído, hermanos. Dice la hermana Kelly, la número 1, las demás teorías son hermosas. Bueno, no entiendo qué quiere decir. Ella escoge la número 1, las demás teorías son hermosas. No sé. El hermano Felipe dice, necesito el libro de Urias Smith. Hermano, lo estaremos compartiendo en PDF entonces para la honra y gloria de Dios. Bien, mis hermanos, vamos entonces a dar por terminado el estudio de esta noche y esperamos con la ayuda de Dios que sigamos poniendo allá, la hermana Kelly hace la aclaración, que ella escoge la número 1 y que las demás teorías son erróneas, ¿sí? Erróneas, o sea, tienen errores, ¿cierto? Esperamos, hermanos, que hayamos podido avanzar. Les hago una aclaración, lamentablemente no he podido compartir el estudio del sábado en la mañana, ni del sábado en la tarde, porque tuvimos un problema con la grabación. El sábado en la mañana, cuando tuvimos el tema de los sellados o del sellamiento y los 144,000, pues no se grabó por los problemas de internet. Entonces me toca sacar un tiempito, Dios mediante, mañana para grabarlo aquí en el estudio y poderlo compartir. No quise compartir el tema de la tarde porque pues compartir la parte número 2 y la parte número 1 no queda bien porque hay muchas personas que, gracias a Dios, han escuchado la breve introducción que hicimos el viernes y están muy atentos, muy interesados en seguir escuchando el estudio. Esperamos que con la ayuda de Dios y para la gloria de Dios podamos mañana grabarlo y compartirlo. Bueno, saludo a mi hermano Fernando Erazo. Hermano Fernando, qué gusto tenerlo. Es muy alentador ver su nombre acá también, al igual que el nombre de todos mis hermanos que en esta noche han estado acompañándonos y que han perseverado con nosotros en este estudio. No sé si haya algún aporte, mis hermanos, al respecto. Recuerden que no estamos recibiendo las preguntas porque las preguntas las van a responder ustedes, ¿sí? Esperamos que esas preguntas que pusimos al inicio, en su mayoría, por lo menos, ya tengamos una manera de responder. Hoy me siento muy alentado porque entre esas teorías sobre los 144,000, ustedes han escogido la correcta y eso me dice o nos dice que gracias a Dios vamos por buen camino, ¿sí? ¿Hay algún aporte, hermanos? ¿Alguna intervención de algún hermano? Me dice la hermana Kelly Fernanda que sería muy bueno grabar los dos en uno solo.
Hermana, es que los dos en uno solo, del sábado en la mañana y en la tarde, pues prácticamente nos dan masito de 5 horas y, y no consideramos que sea como muy prudente. Queda muy largo, ¿cierto? Dejo de grabar ya. Queda muy largo y consideramos que más bien lo podríamos hacer así en dos partes, colocarle la parte uno, la parte 2. Y esta sería la parte 3 y mañana, con la ayuda de Dios, la parte 4. Estoy muy pendiente de mi hermano Duber. Eh, Él me ha comentado que por el sector donde él está lloviendo mucho, la energía está faltando, no hay buena señal, pero estamos muy pendientes de su intervención. Y también, Dios mediante, esta semana tendremos a Carlos Andrés Gómez también compartiéndonos unos temas los días. Parece ser que él va a tener disponible días miércoles y jueves para podernos acompañar. Bueno, hermanos, si no hay ninguna intervención, vamos a proceder a orar. ¿Está bien? ¿Está bien, mi hermano Felipe? ¿Usted quería decir algo, hermano? No, hermano, está bien, hermano, solo que he apretado el botón. Está bien, hermano. Bueno, mi hermano, gracias a Dios. Entonces, me gustaría pedirle, por favor, a mi hermanito, a mi hermanita Patricia, si es tan amable, nos puede dirigir en la oración. Señor, oremos. Amado Padre, amado Dios, te damos gracias por este día, por mis hermanos que han estado atentos a estos estudios. Te pedimos y te rogamos, nos concedas ir de tu mano para encontrar la verdad que tanto deseas mostrarnos. Y así como todos los números de la Biblia son literales, no hay razón para pensar que 144.000 son simbólicos, Señor. Sabemos que son literales. De lo contrario, tú no lo hubieras colocado así en la Biblia, no lo hubieras escrito así, Señor. Te pedimos asimismo que no permitas que el enemigo nos confunda con teorías disparatadas, que, que fijes tu palabra en nuestra mente, Señor amado, que cada día nos instes más a ser estudiosos de tu palabra, a compartirla con las personas que no conocen, a hacer estudios bíblicos, también entre nuestros hermanos que aún no comprenden bien esta verdad, Señor. Y te pedimos por nuestras familias, Padre Santo, para que puedan llegar a tus pies, Señor, a todos nuestros familiares inconversos. Te pedimos por nuestros hermanos de iglesia, porque sabemos que hay corazones sinceros aún ahí adentro de la corporación, y que puedan conocerte la verdad y puedan salir del error. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Te pedimos que siempre nos lo concedas, Señor, y regálanos una noche de sueño reparador, Señor. Bendícenos, protégenos y perdona nuestros pecados. Te pedimos y te rogamos por los santos méritos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.